Bueno, continuamos este programa especial ahora vamos a hablar de un tema que impacta mucho a la sociedad dominicana, porque se trata de una intención ya y una propuesta hecha por un conjunto de legisladores, cerca de 40 legisladores que buscan que haya una modificación a la Ley de Seguridad Social a través de la cual se permita acceder a cerca del 30% de los recursos que tienen los afiliados al sistema familiar de salud, específicamente a los fondos de pensiones, para que los trabajadores que deseen acceder a esos fondos puedan utilizarlos, insisto, hasta el 30%. Esta es una novedad y por eso hemos querido invitar a una persona que ha dado mucho seguimiento a través de estudios especializados al tema del funcionamiento de la Ley de Seguridad Social y el manejo de los fondos de pensiones. Tenemos con nosotros a Matías Bosch, primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Muy buenos días y bienvenido al día, Matías. Muy buenos días, Amelia. Saludos a todas y a todos y a la audiencia, esperando y deseándoles a todos salud y bienestar en esta situación. Bueno, tengo que hacer público que Matías es el segundo invitado que recuerda el cafecito del día y que lo extraña a esta hora de la Este, mañana. En fíjate, su caso lo dijo fuera del aire, pero fíjate que algunos no, de nosotros no tenemos nuestras extraño el tazas cerca, pique Matías. yendo, la carrera yendo hasta el canal, que uno va nervioso de si no alcanza a llegar, pero extraño el café y Esperando poderlos el verlo a ustedes, por cafecito. Bueno, supuesto. gracias. Gracias por recordarnos por una cosa tan agradable. Matías, vamos a entrar de inmediato en materia. Sí, por favor. Cerca de 40 legisladores están proponiendo que se pueda acceder hasta el 30% de los fondos que tiene Sí. cada trabajador en el fondo de pensiones eh, para que de manera voluntaria e individual quien necesite esos recursos pueda utilizarlos para disminuir el impacto del coronavirus. Esta es Sí. una novedad y quisiéramos saber cuál es tu interpretación de este tema, qué consecuencias podría tener que esto se haga. Fíjate, me parece una gran oportunidad poder hablar con la gente sobre esto. Yo creo que eh, esto se ha venido haciendo de una manera bastante a la ligera. Eh, y incluso uno podría pensar si no con una dosis importante de demagogia. Y digo demagogia porque eh, cuánto de esto es simpático a los oídos, pero perjudicial. Y además contradictorio con lo que debe ser la respuesta ante una situación como esta. Lo he dicho a través de varias vías y lo comparto con ustedes y con el público. El, primero, la seguridad social, el sistema de seguridad social dominicano, lamentablemente e injustamente, no contempla un seguro de desempleo o un fondo de contingencia para los trabajadores y trabajadoras, que dicho sea de paso, son los formales y registrados, y que estén cotizando a este momento o hayan cotizado, no, no la mayoría de los trabajadores que trabajan en la informalidad. Es un sistema en términos de pensiones, de previsión social, es decir, está pensado no para situaciones como esta, sino para situaciones en las que tú dejas de manera permanente de percibir tu ingreso, bien porque llegaste a una edad 65 años, bien porque tienes una discapacidad que te impide seguir trabajando, o bien falleciste, cualquiera podemos fallecer, ¿verdad? Y tus sobrevivientes, dependientes tuyos, reciben ese, ese fondo. Eh, entonces, lo primero es que esto de pensar que de esos fondos se pueden tomar una partida de manera extraordinaria va contra la estructura del sistema. Y eso no es que nos parezca justo, no, es lo que este modelo se diseñó. Pero luego está el tema de que el 80%
Amelia, de los cotizantes, eh, mm, llega como máximo a 80 cotizaciones, de 360 que se necesitan. Esto quiere decir que como van, posiblemente no alcancen a tener las 360 cotizaciones alguna vez en la vida y lleguen con el fondo que lleguen, porque este es un sistema de ráscate con tus propias uñas y cada quien se tapa hasta donde dé la sábana. Este no es un sistema solidario. Y ese 70% más o menos gana como máximo 23.000 pesos. La mayoría gana por debajo de los 20.000 pesos. Por lo tanto, sus fondos son muy pequeños. No es por gusto que para República Dominicana están proyectadas la peor tasa de reemplazo de América Latina. Nosotros vamos a tener pensiones en promedio del 23% del salario que la gente tiene. Entonces, decirle a la gente, mira, en esta situación de contingencia, retira un fondo, retira una parte de tu fondo, un 20, un 30%, suena muy bonito, pero en realidad, cuando llegue la hora de pensionarse, ya con lo poco que tienen, casi no van a tener nada. Entonces, y eso no se le explica a la gente. Pero lo más importante es que carece del sentido de toda medida en esta coyuntura. Estamos hablando de aquellos trabajadores y trabajadoras que más necesitan, que menos pueden por su cuenta. Entonces, si tú les dices, vamos a darles de sus propios fondos, que son fondos pequeños, pobres, a los cuales las AFP les han sacado una ganancia tremenda, y no vamos a hacer que los ganadores del sistema sean los que pongan, ¿dónde está la solidaridad en este momento? Porque son esos trabajadores con una mayoría que tienen pocas cotizaciones, con salarios bajos, gente que llega a fin de mes con suma dificultad, si es que puede llegar a fin de mes, y no decir, ¿por qué las AFP no se ponen en este momento? Y en el fondo es donde tú denotas el carácter demagógico y en algunos casos de no conocer bien cómo funciona esto de la propuesta. En el fondo suena muy bien, pero es que los que están fuñidos se paguen a ellos mismos y a ellas mismas su problema y los grandes ganadores sigan tranquilos por la vida. Por eso nosotros lo que hemos propuesto es una cosa diferente. Una propuesta de esta naturaleza son a los mismos trabajadores, al pueblo, al que se le va a poner a pagar parte de la crisis que se está viviendo en el país con esta pandemia. Algunos sectores han hablado de por qué no se tocan las ganancias que tienen las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué te parecería una propuesta en la dirección de que parte de esas ganancias que son astronómicas, que resultan sumamente altas, puedan ser empleadas para invertirlo en mejorar o paliar un poco la situación que están viviendo los trabajadores en medio de esta crisis? Muy importante tu pregunta. Nosotros venimos recordemos que en enero, entre enero y febrero se hizo una reforma express en la que no se tomó en consideración ninguna propuesta de los trabajadores, de las organizaciones de afectados por el sistema, de los usuarios de la AFP, de las discusiones de la sociedad civil, nada se tomó en cuenta. Fue una reforma express a la cual le aseguraron ganancias crecientes y estables a las AFP. Ahora plantean una segunda propuesta que tampoco toca en nada a las AFP. Y yo repito, ni siquiera, primero porque este es un sistema de seguridad social, no de negocio seguro, se supone. Segundo, porque los congresistas están para representar al pueblo, a los electores, a los ciudadanos. Y tercero, porque esta situación lo que amerita es solidaridad. Las AFP, a diciembre de 2019, no estamos considerando los meses que van de año, habían consumido ya 64.000 millones de pesos, fruto del trabajo y del aporte de empleados y empleadores de este país, en ganancias y en gastos operacionales que incluye hasta los edificios que se construyen. 64.000 millones de pesos.
Nuestro primer señalamiento es, primero, ayer salen con un aviso diciendo que van a exonerar del pago de la cotización por concepto de pensión durante los meses de mayo, junio y julio. Lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde estaban los señores y las señoras de la AFP que no se enteraron que desde marzo aquí hay empresas y trabajadores en dificultad? Y recién ahora lanzan una propuesta para ser efectiva en mayo. Segundo, esto debió venir como el paquete de medidas del gobierno y del Congreso para afrontar la crisis, no como una concesión, que además no es ninguna concesión. Ellos administran nuestro dinero, que además, recordemos, invierten en deuda pública fundamentalmente, es decir, se cobran sus ganancias de nuestros impuestos. Para nosotros, la medida sensata es que a cada trabajador, por lo menos los trabajadores suspendidos y despedidos, fruto de la crisis, fruto de que su empresa cerró o está paralizada, producto de la crisis, que a todos los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación se les entregue un bono de contingencia por parte de su AFP, y que ese bono de contingencia sea un bono cuyo costo sea cubierto y asumido por las AFP. ¿Cómo? A través de sus ganancias actuales y futuras. Porque alguien puede decir, no, pero las AFP no tienen una caja con el dinero, ¿verdad? Tienen invertidos más de 400.000 millones de pesos, no los tienen en una caja. Bueno, en todo caso, cuando los bancos nos prestan a nosotros con las tarjetas de crédito todos los meses, o cuando vamos a pedir un préstamo, tampoco lo tienen en una caja. El sistema financiero tiene liquidez, pero aunque no lo tuvieran, lo pudieran retirar de los fondos de pensiones, pero que ellos y ellas asuman el costo. ¿Cómo? Reponiendo ese fondo con sus ganancias actuales y futuras. Esa sería una medida que resolvería que la gente tenga un ingreso de contingencia frente a lo que está pasando, y sería justa, solidaria y redistributiva, porque a estas empresas que han ganado decenas de miles de millones de pesos con el trabajo de las empresas y los trabajadores y las trabajadoras, pues que se les ponga a pagar un poquito y a poner un poquito de sus altas ganancias para la gente que menos tiene y se ve sin trabajo y sin el sustento de su hogar, en una situación que no es particular, que es nacional. Matías, ¿y ese bono de contingencia representaría qué del fondo individual de cada trabajador, si es que haciendo el análisis ustedes tienen un estimado o la propuesta es más específica? Yo creo que ese fondo, o sea, que ese bono de contingencia no debería ser una proporción de los fondos, porque de nuevo creo que se estaría contabilizando mal. Las personas, las cotizaciones son, y por cierto, cuando dije que esto debería haber llegado en marzo, esta medida de hacer que eximir a las empresas y trabajadores de la cotización debió haber sido tanto para AFP como para ARS, y debió haber venido como una medida del Estado, como una medida pública, no como un favor que en este caso toman las AFP mientras las ARS no se pronuncian. No debería ser un porcentaje de los fondos, debería ser, en la tesorería de la Seguridad Social están los salarios que ganan todas las personas que cotizan. Debería ser un monto equivalente al salario de la persona que se ha visto suspendida o despedida por causa de la crisis, o un porcentaje significativo de ese salario que recibe, y en calidad de bono de contingencia, ¿sí? En calidad de bono de contingencia. Si sale de su fondo o no, lo importante... Bueno, perdón, pues Javier, ¿qué impacto muchísimas puede gracias. tener, simplemente para cerrar, el precedente que sienta la decisión del Congreso? El precedente que sienta es que las decisiones sobre el sistema de seguridad social de nuevo se tomen, lamentablemente y trágicamente, haciendo cargar en los hombros de los más humildes un sistema
en el que no se tocan a los grandes ganadores y a los que hacen negocio con lo que debería ser una seguridad social. Y lo que les decimos a los congresistas es, por favor, tomen medidas solidarias y justas para la contingencia y siéntanse de una vez a una discusión seria para rescatar el sistema de salud y el sistema de seguridad social que tiene dinero suficiente para financiar las respuestas que la población dominicana necesita, incluyendo un buen seguro de desempleo, y dejen de hacer reformas parches o reformas demagógicas y reformas que solo protegen y benefician a los que siempre han ganado. Muchísimas gracias, Matías Bosch, por tu siempre interesante participación en un tema que toca tan de cerca a la gente como el de la seguridad social y en este caso específico esta iniciativa en el Congreso Nacional sobre los fondos de pensiones. Y ahí está la gran pregunta, o una iniciativa demagógica o de carácter populista, o una iniciativa que realmente beneficie a los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, lo que implicaría tocar los beneficios y las ganancias de las AFP. Vamos a hacer una pausa ahora y les invitamos a que no se vayan. Cuando regresemos, una interesante entrevista con el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Grippa. Con él vamos a hablar sobre las medidas que ha tomado la Unión Europea a nivel mundial y que de alguna manera tocan a la región, al Caribe y a la República Dominicana con relación al tema del COVID-19. No se vayan, volvemos en breve.